Entonces, en el caso de la ayudantía pasada, nosotros estábamos hablando sobre la recta isocoste y estábamos hablando sobre algo llamado rendimientos de escala. En este caso, el rendimiento de escala era la proporción o la tasa de crecimiento que existe en, con respecto a la producción, tomando en consideración el aumento de uno de los factores productivos. Obviamente, nosotros podíamos considerar este rendimiento de escala tanto en el corto como en el largo plazo. ¿Eso por qué ocurría? Porque en el corto plazo, como nosotros vemos aquí, las personas o las empresas no pueden aumentar un nivel de capital en el corto plazo. Esa es la principal asunción, el principal supuesto que vamos a tener con respecto a minimización de costos durante el corto plazo. El capital siempre se mantiene fijo. Eso significa que mi producción va a depender de L, que en este caso es el trabajo, o el número de personas que van a estar trabajando dentro de una empresa, por así decirlo. Mientras que en el largo plazo, aquí va a haber este cambio, esta variación en el capital, ¿verdad? Y vamos a ver esta clase de variaciones dentro de el nivel de producción con respecto a la variación de capital. ¿Ok? Tomando como valores fijos esta parte de aquí de L. Ya vamos a ver más adelante eso. Y hoy día me gustaría enfocarme también en dos aspectos muy importantes que se llama producción marginal, que en este caso es producción marginal de L, producción marginal de K, y en este caso producto medio de L. ¿Okay? Este el producto marginal sale del resultado de aquí de la variación que tuvo la producción con el aumento en el trabajo, si nosotros nos referimos en L. ¿Okay? ¿Qué trata de decir esto? De que las últimas unidades que yo adicioné, las últimas personas que están trabajando para mi empresa, cuánto nivel de producción están generando con respecto a las otras personas, a las primeras personas. Solo para poner un ejemplo. Vamos a poner que aquí nosotros vemos que el capital es 100, acá también, pero la variación ocurre dentro de L. Normalmente a un comienzo habían 10 trabajadores que me producían 6.32 unidades de 6.32 unidades de producción. ¿Okay? Y cuando aumento a 20, esta producción aumenta de 6 unidades a 8 unidades, punto 94, casi 9. Entonces, si nosotros calculamos la productividad marginal, sería la diferencia en la producción, ¿verdad? La última menos la primera, dividido para la variación en el trabajo. ¿Okay? Entonces, este resultado me da 0.26. ¿Qué me trata de decir este 0.26? De que las 10 personas nuevas que yo contraté me producen aproximadamente un 26% con respecto a la producción original. Eso quiere decir que cada persona nueva me va a producir, normalmente se toma como referencia al primer lugar o a la primera zona de producción, por así decirlo. Entonces, si estos 10 trabajadores me producían 6.32, ahora los 10 trabajadores adicionales me van a producir 0.26 cada uno. ¿Ok? Eso quiere decir que en vez de producirme, para poner el caso, esto dividido para esto de acá, normalmente cada trabajador acá me destinaba 0.63, es decir, cada uno de ellos me producía 0.63. Es decir, que de las 6 unidades de producción, ¿verdad? Cada trabajador me aportaba 0.63 unidades de producción. Pero ¿qué pasa si aumentaron a 20? Ahora las 10 personas son menos productivas. ¿Por qué? Porque la producción que corresponde a esas 10 nuevas personas es de 0.26. Es decir, las 10 nuevas personas ya no me van a producir 0.63, sino es que su productividad va a bajar a 0.26. Y si nosotros hacemos eso durante toda la curva de producción, nos vamos a dar cuenta de que cada vez va a ir bajando este nivel de productividad. ¿Okay?
hasta el cierto punto de que llega, en ciertos casos, vamos a ver más adelante, hasta qué punto es recomendable que esta productividad baje. ¿Okay? Es la productividad adicional de cada una de las personas. Entonces, por otro lado, ¿qué pasa con la productividad marginal de K? Como nosotros habíamos dicho que en el corto plazo el K, el capital, se mantiene constante, aquí no va a existir productividad marginal. ¿Por qué? Porque no va a haber una variación. Y cuando yo hable en términos marginales, nosotros habíamos dicho durante la unidad anterior y el comienzo de esta, de que siempre que me hablen en términos marginales, estaríamos hablando de una variación o en forma de ecuación, una derivada. ¿Ok? Hasta ahí no se encuentra ninguna pregunta. ¿Ok? Entonces prosigo. Entonces, haciendo referencia a todo eso, no existe productividad marginal de K en el corto plazo. Anótenlo por ahí. No existe productividad marginal de K en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el capital se mantiene fijo. ¿Okay? Nosotros habíamos visto que aquí la productividad marginal, ¿verdad? De que la productividad marginal es la diferencia entre la variación de L, ¿verdad? No, la variación de la producción con respecto a la variación de L. ¿Ok? Entonces, como no hay variación, no hay productividad marginal en el K. Eso lo podemos calcular en el largo plazo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el producto medio de L? ¿O qué pasa si yo quiero calcular el producto medio? El producto medio, en términos conceptuales, es sencillamente ¿qué pasa si yo cojo la producción que tengo aquí, Q, y lo distribuyo equitativamente para cada una de las unidades de L? ¿Okay? Entonces, esto me trata de dar a conocer de que equitativamente hablando, cada una de las personas me va a producir 0.63 en este caso. Pero ¿qué pasa con el de acá? De que ahora ya las personas, ¿ok? Ya las personas ya no me van a producir 0.63, sino es que me van a producir cada una de ellas 0.44. ¿Ok? Y eso yo lo puedo seguir haciendo hacia más abajo. Y nosotros nos damos cuenta de que mientras más unidades de L haya, ¿verdad? Menor va a ser el producto medio. Es decir, más se va a tener que distribuir este producto medio, la producción entre cada uno de en cada una de las personas. Solo para poner como... Es K, o sea, es Q2 menos Q1 sobre la cantidad de trabajadores que hay, en este caso 20, si hablamos de la segunda línea. ¿En cuál? En la que estás haciendo, en la columna que estás haciendo. ¿Podría otra vez ver la fórmula, por favor? Está aquí. Ahí. Ajá, o sea, de Sería la promedio. producción, ¿verdad? El nivel de Aquí. producción que obtuve con el caso del cambio Ya que. de trabajo a 20, ¿verdad? Sería la Ujú. producción dividido para L. Es lo que cada uno produciría, o sea, en promedio, ¿verdad? A eso te Exacto, refieres. en promedio. Es como, esto nos va a ayudar más adelante para calcular índices de productividad. ¿Qué tanto es el nivel de productividad necesario como para que no me afecte mi nivel de producción, pero que a su vez esto se vea reflejado en un aumento en mis capacidades productivas? ¿Okay? Va a ser la división entre la producción y el L, que en este caso es la cantidad de trabajo que yo destino para ese nivel de producción. En cambio, acá, ¿verdad? Va a ser la variación de la producción, el aumento o disminución de este nivel de producción cuando llegue a ocurrir una variación en uno de los factores productivos. Como estamos asumiendo en el corto plazo, ¿ok? Entonces, obviamente, esta variación, esta productividad marginal solo va a aplicar para L. ¿Por qué? Porque para K, como habíamos dicho, K siempre se va a mantener constante y por ende no va a haber productividad marginal en el corto plazo con respecto a K. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Qué pasa si yo coloco esto en una gráfica? Que eso es lo que estaba haciendo acá. Ya me estoy adelantando con respecto a largo plazo. La función que va a tener, ¿verdad? Va a ser de esta forma. ¿Ok? Entonces, en esta clase de casos, si me llegan a preguntar
por ejemplo, teniendo la función de producción, que esta es la función de producción para este nivel para estos dos casos. ¿Qué pasa, verdad? Si me dicen, calcule el rendimiento a escala, de lo que normalmente estábamos diciendo en la ayudantía anterior, que nosotros sabíamos que habían tres clases de rendimientos: rendimiento constante a escala, rendimiento creciente y rendimiento decreciente a escala. ¿Cómo puedo saber, verdad, con esta gráfica, con esta tabla de aquí, de que se encuentra en un rendimiento creciente, un rendimiento constante o decreciente a escala? ¿Ok? Por eso es que yo voy a ir a la parte de acá abajo. Muy bien. Esto es el concepto de por sí de qué es lo que significa rendimientos. Es decir, si yo coloco, ¿verdad?, el factor L, en este caso, pongo el factor L, y aquí lo coloco la producción total, considerando los otros factores constantes, como en este caso ocurre aquí, consideramos como K constante, mientras que L lo consideramos como un valor que puede variar. La forma que llegue a tener esa función de producción nos va a decir y nos va a indicar qué clase de rendimientos tiene. Eso quiere decir de que lo más recomendable para estos casos, cuando nos den una tabla, es que nosotros tengamos que graficar. ¿Ok? Entonces, esta forma de aquí, ¿verdad?, tiene más semejanza o más estimación que una línea recta. Por lo tanto, yo puedo decir, por ejemplo, de que se presenta una función de rendimientos constantes a escala. Pero ¿qué hubiera pasado? Porque a lo mejor puede ocurrir el caso en que, pero tiene una forma parecida a una función con rendimientos a escala decrecientes, que tiene una función que se dobla hacia la derecha. A lo mejor ustedes se pueden estar diciendo, pero ¿qué pasa si hubiera sido de que en realidad este punto, por ejemplo, que puede haber pasado, de que hubiera sido aquí 25, 26 puntos, solo me estoy poniendo los valores, y aquí pongo 27. ¿Okay? Entonces, empezaría a tomar una forma diferente. La curva aquí se comenzaría a aplanar un poco más. O sea, no tuviera la misma pendiente. ¿Ok? Aquí tuviera una pendiente un poco más pronunciada y más cercana al cero. Para eso también me ayuda la productividad marginal de L. El cambio en la productividad marginal me va a poder ayudar a definir qué clase de rendimiento estoy teniendo. Si el producto marginal de esta tabla de aquí, de esta sección de aquí, cada uno de los valores es aproximadamente cercano, ¿ok? Por ejemplo, aquí 0.14, 0.12, 0.11, 0.10, ¿ok? Son valores sumamente cercanos, y luego tú ves que si son cercanos, estaríamos plenamente acercándonos a una función a lo que nos estamos refiriendo, una función con rendimientos de escala constantes. Pero si ustedes se están dando cuenta que es el caso de la variación de la que yo acabé de poner, ¿verdad? Si ustedes se están dando cuenta, pasa de 0.10 a 0.8 y luego de 0.8 a 0.3 de manera brusca y luego de 0.2 a 0.1. ¿Okay? Esos cambios bruscos en la pendiente es lo que puede generar y nos puede dar un indicio de que estamos en una función de rendimiento de escala decrecientes. ¿Ok? Entonces, hasta ahí no hay ninguna duda. No. Muy bien. Entonces, podemos seguir. ¿Sí? No te escucho. Se escucha muy bajo. Hola. Ahí te escucho. Ya, todo lo conceptual que estabas tratando ahorita, ¿lo explicaste en el ayudante anterior? Lo de rendimientos sí lo expliqué en la ayudantía anterior, pero nuevamente estoy retomando el tema, ¿verdad? Porque vi que este gráfico me da un poco más, visualmente me da una mejor explicación de lo que quiero dar teóricamente. ¿Ok? Ah, ya. Ok, Ya, listo. Gracias. perfecto. Otra cosa más. Cuando me dicen que tenga que hallar los rendimientos a escala, ¿verdad? Si es creciente, creciente o constante, de una función de producción, pero no me da la tabla.
¿qué es lo que hago? Si me da la función, ¿verdad? Porque sí es probable o que te den la tabla o que te den la función. En ese caso de ahí, ¿verdad? Lo que puedes hacer es analizar, ¿verdad? ¿Qué clase de función es? Y ahí sí te recomendaría que revises la ayudantía del día viernes, porque ahí apliqué el teorema de homogeneidad de Euler. Que eso quiere decir que cuando son funciones Cobb-Douglas, como esta de aquí, yo tengo que analizar el alfa y el beta. Si la suma de ambos me da 1, estoy en una función de rendimientos constantes. Si este alfa y beta, solo para ponerte un ejemplo, que el alfa sea 0.7, obviamente acá me hace un cambio completo de la función. Ok, me da un alfa de 0.7. 0.7 más 0.5, ¿cuánto me da? Me da 1.2. Este resultado, ¿verdad? Como es mayor a 1, entonces estaría asumiendo que estoy dentro de una función con rendimientos crecientes a escala. ¿Ok? ¿Qué pasa si me da 0.2 y acá 0.5? ¿Verdad? En este caso, ¿verdad? La suma de ambos me da 0.7. Entonces, si nosotros revisamos la teoría de la ayudantía anterior, cuando es 0.7, que en este caso es menor a 1, estaríamos dentro de una función con rendimientos decrecientes a escala. ¿Ok? Entonces, cuando se trata de función Cobb-Douglas, puedo referirme a esta parte de aquí, a la suma de las potencias que tiene cada uno de los factores productivos, y la suma de esas potencias es la que me va a dar ese resultado, ese rendimiento. Si es mayor a 1, es creciente; si es igual a 1, constante; y si es menor a 1, decreciente. ¿Ok? Hasta ahí no hay ninguna duda. No. Perfecto. Entonces, continúo. ¿Qué pasa cuando ocurre esto en el largo plazo? ¿Ok? Entonces, yo yendo a la gráfica que normalmente habíamos puesto acá, ¿ok? Lo que pasa aquí, vamos a realizarlo, vamos a ponerlo a 0.7 para que veamos. Ok. Vemos cada una de las funciones de producción aquí, ¿verdad? La celeste, viendo el gráfico, corresponde a un capital igual a 50, que es el primero. Me faltó poner la leyenda. Sorry. Abajo. Ok. Vemos que aquí, ¿verdad? La primera línea de abajo es cuando el capital es igual a 50, es decir, el más pequeño, ¿verdad? El capital, ¿verdad? Cuando es igual a 100 es la línea naranja, y el capital cuando es igual a 150 es la función correspondiente a esta parte de acá, la gris. Ok. ¿Qué pasa si yo, este 0.7, aquí hay rendimientos crecientes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo pongo rendimientos constantes? En el largo plazo, la distancia entre cada una de las funciones de producción se achica. Vamos a ponerlo más arriba para que se vea esa diferencia. Ok. Vamos a ver esto. Cuando es 0.7, es decir, cuando se convierte en rendimientos crecientes a escala, nos damos cuenta de que la amplitud, la distancia entre cada una de las funciones de producción, ¿verdad? Genera una mayor brecha entre cada una de ellas. ¿Por qué se calcula o por qué se causa todo eso? Sencillamente por la función de producción que tiene rendimientos crecientes a escala. ¿Qué pasa cuando es constante? Obviamente disminuye la producción y a su vez disminuye la distancia. Pero ¿qué pasa si es decreciente? Disminuye aún más la producción y a su vez sí se están dando cuenta de que cada una de ellas se está empezando a convertir con una pendiente muy cercana al cero. ¿Qué pasa si es 0.1? Cada vez más se está convirtiendo en una función, ¿verdad? En el largo plazo de que tiene una pendiente muy cercana al cero. ¿Qué pasa si lo ponemos a 0.9? La función tiene mayor inclinación. A esto es lo que se está refiriendo cuando nos estamos enfocando, ¿verdad? A una función con rendimientos crecientes, constantes y decrecientes a escala. ¿Okay? Muy bien. Entonces, aquí calculamos el producto medio. El producto medio, en este caso sería el capital
no la producción, disculpen, dividido para el nivel de trabajo, que es producto medio del trabajo. Entonces, nosotros extendemos todo esto para acá. Nos vamos a dar cuenta que, ok. Entonces, 0.44, 0.31, 0.25, 22, 0.2, ¿ok? ¿Qué pasa con el de acá? Si ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Cada una de las funciones de producción, por el simple hecho de aumentar un mayor nivel de capital, el producto medio, es decir, el producto medio de cada una de las personas, aumenta. Si se están, solo para tomar en referencia a este, voy a cambiarle el color. ¿Qué pasa con el caso en que es este de aquí, este de acá y este de acá? ¿Ok? Los tres que están en línea naranja, los tres y cada uno de ellos tiene un nivel de trabajo constante, igual a 10. ¿Ok? ¿Qué pasa con la productividad de cada uno de los trabajadores? Aumenta. Eso quiere decir que la productividad de cada uno de los trabajadores, ¿verdad? Depende del capital. Es decir, si ustedes le dan mayor infraestructura, en este caso puede ser, por ejemplo, a los profesores, si le dan mayor infraestructura al personal administrativo de una universidad, por ejemplo, en esta escuela, si le dan mayor capital a ellos, mayor va a ser su nivel de productividad. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando uno, por eso es muy importante hacer un cambio en las cantidades de capital. Porque si yo mantengo un capital fijo, ¿verdad? Este capital, la productividad mía, va a depender de cada uno de la producción de los trabajadores. Pero cuando cambiamos este nivel de capital, cambia la situación. De que ahora los trabajadores van a ser más productivos si yo aumento el nivel de capital. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo calculo la productividad marginal? Obviamente aquí va a ser 0, porque no hay variación entre 0 y 10, a menos de que la queramos calcular. Entonces va a ser este de aquí, no, entonces va a ser, como es productividad marginal, ¿cuál es la fórmula? Es la variación en la producción, ¿verdad? Dividido para la variación en el trabajo, que en este caso es la variable en la que yo voy a calcular la productividad marginal. Esto va a ser igual a 0.18. Vamos a extender todo esto. Okay. A su vez se están dando cuenta, ¿verdad?, de que la producción adicional que genera cada una de las personas es plenamente y linealmente mayor si yo aumento el nivel de capital. Eso quiere decir que cada uno de los factores, cada uno de los indicadores que se reflejen dentro de los trabajadores van a ser plenamente influenciados por el capital. ¿Okay? ¿Qué pasa con la productividad marginal del capital? En el largo plazo, ¿verdad? Aquí yo puedo calcular aquí sí puedo calcular esta productividad marginal de acá. Pero ¿cómo calculo esa productividad marginal? A lo mejor se han de decir, calculo en variación a este de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, por concepto, por definición, es la productividad marginal tomando en referencia a este capital K sub 1, vamos a poner que es 0, porque no hay variación por ahora. Entonces, para hallar la variación de producción, la productividad del factor productivo K va a ser la variación en el nivel de producción, ¿verdad? Ay, disculpen, me faltó. Dividido, ¿verdad? Para la variación de ¿qué? La variación de capital. Entonces va a ser este menos el de acá. Entonces va a ser esta la productividad marginal, ¿verdad? Cuando el K sub 1, ¿verdad? K sub 2 aquí. Cuando el capital pasa de 50, pasa a 100. Pero ¿qué pasa cuando pasa de 100 a 150? ¿Okay? Entonces la productividad marginal de K va a ser la productividad de cuando el capital es 150, menos cuando el capital es igual a 100, dividido
para la diferencia entre 150, ¿verdad? Menos 100, que acá ya los tenía. Entonces va a ser 0.2. En ese cuadro no sería la variación de 50 con 150. ¿Cómo? No sería, estás tomando en cuenta la variación de K y la variación de del capital, ¿verdad? Pero la variación del capital no sería entre 50 y 150, Exacto. pero lo hiciste entre 100 y 150. En realidad, solo para ponerte como un ejemplo, aquí estoy calculando productividad marginal de L, ¿verdad? Ujú, Entonces, aquí yo estoy calculando de qué? La variación entre los dos últimos, ¿verdad? Entre ujú, cuando es igual a 20 menos la producción cuando es igual a 10 dividido para 20, bueno, el trabajo de 20 menos 10. ¿Sí? sí. Eso es lo que hicimos aquí. Es lo mismo, solo es que lo aplicamos al capital. Pero tu pregunta es, ¿por qué yo lo hice con entre 100 a 150, ¿verdad? Sí. Solo para poner un ejemplo. Está ocurriendo lo mismo acá. Yo pongo como ejemplo este de aquí. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es la variación del capital entre la unidad de producción actual menos la anterior, dividido para el factor productivo actual menos el anterior. Entonces, en este caso sería, porque lo que yo estoy calculando es una variación. Yo no estoy calculando un porcentaje. Si yo quiero calcular el porcentaje, por ejemplo, de que yo quiero calcular el porcentaje de producción adicional que se aumentó entre 50 y 150, entonces ahí sí estaría aplicando lo que tú estás diciendo. Pero como yo quiero calcular una variación, un cálculo marginal, ¿verdad? Un cálculo, como yo te había dicho desde la unidad anterior, cuando nosotros hablamos en términos marginales, ¿verdad? Nosotros estamos hablando en cálculo de variaciones. Es decir, bueno, la variación de este con respecto a este de aquí. ¿Y qué pasa con el de acá? La variación de este con respecto a este de acá. Eso es lo que ocurre acá. Si tú ves, es la variación del actual con el anterior. Vamos a sacar esto aquí. La calculación, el cálculo de la variación actual con el anterior. El cálculo de la variación actual con el anterior. O O sea, es sea, que solo, o sea, mencioné eso porque como lo estás poniendo dentro de lo que corresponde a K50, pensé que también ibas a hacer la variación, como que la variación tomando 50 y la variación de 100 y después la no, variación de 50 con respecto a 150, tipo ya, así. te entendí. Pido disculpas. En este caso, por eso es que yo puse en la parte de acá, ¿verdad? En cada uno de los capitales. Porque para calcular un producto marginal en K, necesito el capital inicial y el capital actual para poder calcular esta variación que nosotros estábamos haciendo el mismo proceso acá. ¿Ok? Entonces sería la producción cuando el capital es K sub 2, ¿verdad? Menos la producción cuando es el capital K sub 1, dividido para K sub 2 menos K sub 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo como productividad marginal de K. También se puede escribir así. Es la producción, ¿verdad? Cuando es K sub 2 menos la producción cuando es K sub 1. Y todo esto dividido, ¿verdad? Para K sub 2 menos K sub 1. ¿Ok? Entonces, para poder hallar la productividad marginal, es esta fórmula de aquí. Me gustaría que la escribas. Entonces, para hallar la productividad marginal entre 50 y 100, ¿verdad? Porque aquí, si yo calculo entre este de aquí y este de acá, obviamente el capital se va a mantener fijo. Estos son pequeños segmentos de corto plazo. Solo para poder decirlo así. Esta parte de aquí es un pequeño segmento de corto plazo, como acá. Solo es que el capital fijo es 50. Acá, ¿verdad? Es un pequeño segmento de corto plazo, pero con el capital es 100. Y acá es un pequeño segmento de corto plazo cuando el capital es 150. ¿Qué te quiero decir con esto de aquí? De que cuando yo quiero calcular funciones de producción en el largo plazo, ¿verdad? Sencillamente va a ser la unión de las funciones de producción a corto plazo, asumiendo un valor de capital fijo. ¿Ok? Entonces, para poder calcular la productividad marginal de K, va a ser la producción cuando el capital es 100, ¿verdad? Que es 6.32, menos
la producción cuando el capital es 50, dividido para K sub 2, 100, menos K sub 1, 50. Y me da este resultado de aquí. Por el otro lado, ¿verdad? Si quiero hallar la productividad marginal entre 100 y 150, ¿ok? Entonces va a ser esto de aquí, menos el de acá, dividido, ¿verdad? Para K sub 2, 150 menos K sub 1. Sí. Por eso es que me salen esos resultados de ahí. Pido disculpas, como te estaba contando, porque los puse en el mismo lugar. ¿Ok? Pero el proceso la esquematización es la misma. ¿Ok? ¿Sí quedó clara tu duda? Creo que sí, creo que sí. ¿Crees? Ok. Igual ya vamos a ver más adelante ejercicios para ver cómo se calcula la productividad marginal con respecto a cálculo de funciones. ¿Ok? Pero ahí ya terminarías, o sea, ya, eso fue todo en esa columna. Sí, en la productividad marginal de K, así es. Ahí queda. Ya, ok, entonces dentro del 50 se mantendría en que sería, a ver, 1, 2, 3. Los 450 tienen 0.037, 0.037, 0.37, así. ¿Cómo? Espera, espera. O sea, ya, sí entiendo eso de la variación, ya. ¿Ya? Ya, ahora me dices que, bueno, la variación de capital, entonces cojo y resto la variación de lo que produce, o sea, ¿cómo es? La producción con ¿Ya? respecto al capital, ¿ya? Entonces Ujú. cojo y lo considero con 50 y 100 y de ahí con 50 y 100 y me sale 0.037. ¿Ya? Ya, entonces esa vendría a ser mi variación cuando K vale 50 y tomando en cuenta mis cantidades. Por eso digo que 0.037 va a estar todo, dentro de todos los valores donde haya K 50. Ya te entendí la idea. Una pregunta, cuando nosotros estamos calculando la productividad marginal de L, ¿verdad? La productividad marginal como resultado sale para 20 o para 10. En este caso, 0.26. ¿Va para 20 o para 10? Era para 20, ¿verdad? Entonces, la productividad marginal de K, ¿verdad? De este resultado, de esta ecuación de aquí, va a ser para K sub 2. En este caso, nosotros estamos considerando como K sub 2 a 100. Eso quiere decir de que este 0.037 va a corresponder al capital cuando es igual a 100. Eso quiere decir que yo copio, ¿verdad? Y pues, entonces, para cada uno de ellos va a ser 0.37 y cada uno de ellos van a tener 0.37. Eso es lo que tú me estabas refiriendo, ¿ok? Ajá. Ya. En el caso del otro, ¿verdad? Es el cálculo de la variación cuando K es igual a 150. Eso quiere decir que 0.28, ¿verdad? ¿Qué me trata de decir ese 0.28? Que la productividad que me va a reflejar cada unidad de capital adicional va a ser de 0.028 de la producción. ¿Sí? Eso quiere decir de que por cada unidad de capital, ¿verdad? Que aumentó. Eso quiere decir que de 100 a 150, cada uno de esos 50 unidades de capital que aumentaron, me va a producir adicionalmente un 0.028. ¿De qué? De producción. Sí, Ok, o sea, mientras más aumente, la producción va a aumentar en esa proporción. claro. Cada Ok. uno de los, cada uno de los 50 unidades de capital que aumentaron, ¿verdad? Tienes de 100 a 150. ¿Cuántas unidades de capital aumentaron? 50. Entonces, esos 50 que aumentaron, cada uno de ellos te va a aportar una producción adicional de 0.028 unidades. Sí, 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 gracias. ok. Entonces, hasta ahí no hay ninguna duda, ningún problema. ¿Por qué aquí no calculo productividad marginal? Porque yo estoy tomando el valor K50 como referencia. Si me piden hallar una productividad marginal, ¿verdad? Con respecto a este valor de aquí, yo lo que podría hacer es
cuando K sub 1 es igual a 0, ¿verdad? Y llega a K sub 2 igual a 50. Yo también puedo hacer eso de ahí, pero yo estaría asumiendo, ¿ok? Y en estos casos, asumir como que llega a afectar. Porque ¿qué pasa si en realidad el nivel capital anterior a 50 era 25 y no era 0? ¿Ok? Por eso es que no me gusta poner aquí un valor de productividad marginal. Pero también se lo puede calcular. ¿Ok? Entonces, si hasta ahí está todo claro, ¿ok? Entonces, este contexto, esto de productividad marginal de L, productividad marginal de K, ¿ok? Corresponde a funciones que tienen un nivel de capital, ¿ok? Cuando las empresas, ¿verdad? Dependen de la maquinaria, dependen de la infraestructura, dependen de los edificios para poder producir. Pero ¿qué pasa cuando son empresas que no dependen de esto de aquí? ¿Qué pasa si es una empresa de servicios? ¿Qué, qué pasa si esta empresa, ¿verdad? No tiene de por sí esta clase de capital, sino es que su capital es el intelecto que tienen los trabajadores. Por ejemplo, una agencia de marketing, una agencia de publicidad. Estos de por sí no tendrían ninguna necesidad de poder tener un edificio, tener maquinaria, tener grandes bases de datos, ¿verdad? Como para poder considerarlo así. Entonces, en esa clase de situaciones, nosotros vamos a ver estas clases de funciones acá. ¿Qué pasa si la empresa produce bienes intangibles? Esa es la definición de por sí. Cuando son empresas de servicios. O inclusive eh, son empresas que tienen ese nivel de capital, pero lo consideran como un valor fijo, como un número, ¿ok? Entonces, en esa clase de empresas, ¿verdad? Va a ocurrir esta clase de funciones. Eso quiere decir que para empresas que tengan producción de bienes intangibles o inclusive tengan un nivel de capital fijo que inclusive hasta en el largo plazo no lo puedan cambiar, entonces nos estaríamos refiriendo a funciones que estarían relacionadas a esta de aquí. ¿Ok? Entonces, habrían dos tipos de funciones a las cuales nosotros nos estaríamos enfocando dentro de esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, quiero que comprendan una parte de aquí. Como el capital, ¿verdad? Como la producción, disculpen, depende del trabajo, ¿ok? Normalmente estas clases de funciones son polinomiales. No me quiero enfrascar tanto aquí, pero lo que quería darles a conocer es esto de acá, la gráfica. Esta es la función de producción que nosotros vimos aquí, ¿verdad? Junto con los valores que tiene cada uno de ellos y la productividad. ¿Ok? Entonces, luego de eso, ocurre que nosotros calculamos la productividad marginal de L. ¿Ok? Nosotros sabemos que la productividad marginal es la variación de la producción actual menos la producción anterior, dividido por el trabajo actual, ¿verdad? La cantidad de trabajadores actualmente, menos la cantidad de trabajadores anteriormente. ¿Ok? Entonces, el producto medio es la división entre la cantidad de producción dividido para el trabajo, para la cantidad de trabajadores. Eso ya lo tenemos fijo desde el literal anterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? De que cuando son funciones en las cuales dependen solamente del trabajo, en esta clase de funciones aquí, la mayor cantidad de función, es decir, el mayor nivel de producción que se llegue a encontrar en esta función de producción, va a ser cuando el producto marginal del trabajo, ¿verdad?, llegue a un punto cero. Es decir, productividad marginal igual a cero. En ese punto de ahí, cuando nosotros hallemos ese L, ¿verdad?, va a ocurrir de que nosotros vamos a obtener el mayor nivel de utilidad posible. Disculpen, el mayor nivel de producción posible. ¿Sí? En este caso, sería 200 trabajadores que deberían colocar dentro de la empresa para tener una productividad marginal de cero, ¿ok? Y una producción correspondiente a 2.000 unidades, que en este caso sería, aunque en realidad no sería 2.000, sería 2012.
justamente aquí. Sería el mayor nivel de producción, ¿verdad? Cuando la productividad marginal es muy cercana al cero. Entonces, si yo aumento a 210, mi producción va a disminuir a 2007 y a su vez va a seguir disminuyendo, con una productividad marginal negativa. ¿Ok? Entonces, eso como para tenerlo claro. Ok. Hasta ahí no hay ninguna duda. No. Ok. Permítame un segundo. Un ratito. Sí. Ok. Con el último ejemplo, ¿verdad? Que nosotros habíamos obtenido, cuando las funciones de producción tienen solo variables que dependen del... Ok. Cuando existen funciones de producción que solo dependen del trabajo, como el caso del último ejercicio, de la última función que yo les mostré, ¿ok? Entonces, sería esto de aquí. ¿Por qué les comparto esta imagen de aquí? A lo mejor se van a estar preguntando. Porque en esta clase de empresas existen 3 etapas de producción. Se les define así. Existen 3 etapas de producción. ¿Ok? En el caso de las funciones de producción, nosotros vemos aquí que está la productividad marginal, la que nosotros calculamos, y la que nosotros teníamos que era igualado a 0. El producto medio, que en este caso en el ejercicio anterior, en la gráfica anterior, no apareció de esta forma, ¿verdad? Y tenemos la función de producción. ¿Qué ocurre aquí? Como les estaba contando, existen 3 etapas de producción, ¿ok? La primera etapa es una producción plenamente creciente, ¿ok? La segunda etapa es una función con una producción creciente constante. Y la tercera etapa de producción es una producción decreciente. ¿Qué se trata de referir con esto? La primera etapa, ¿verdad? Me va a generar rendimientos crecientes a escala. ¿Ok? ¿Eso dónde va a ocurrir? Si yo veo la gráfica que está aquí, ¿verdad? Cuando es la productividad marginal del único factor productivo de esa producción, ¿ok? Eso va a ocurrir cuando la producción, desde la producción igual a 0, hasta cuando la productividad marginal, ¿verdad? Sea llegando a su punto óptimo, a su punto máximo, ¿ok? Entonces, luego de eso, ¿verdad? Para llegar a la segunda etapa va a ocurrir en el caso cuando llega desde este punto máximo de la productividad marginal hasta la igualdad entre la productividad marginal y el producto medio. Y de aquí para abajo se va a obtener una productividad marginal negativa o una productividad marginal decreciente. ¿Ok? Entonces, como les estaba contando, existen 3 etapas de producción, ¿verdad? La primera etapa 1, ocurre cuando existe la producción igual a 0. La producción igual a 0, ¿verdad? Hasta cuando la derivada, en este caso, el producto marginal
de L, porque la función de producción solo depende de L, cuando el producto marginal de L llegue a su máximo. ¿Okay? La etapa 2 parte desde el máximo del producto marginal hasta la igualdad entre el producto marginal junto con el producto medio. ¿De cuál variable? Del L. ¿Por qué? Porque la función de producción solo depende de L. Y la tercera etapa, ¿verdad? La etapa 3 ocurre desde la igualdad entre estos factores ¿verdad? Hasta la producción que llegue a la mayor cantidad posible. ¿Ok? Entonces, de aquí, de punto medio hasta adelante. ¿Qué me trata de reflejar estas tres etapas? ¿Ok? La primera etapa es que la función está empezando a exhibir rendimientos crecientes a escala, la función de producción. En la etapa 2, ¿verdad? Estamos viendo una función con unos rendimientos, empezando a tener unos rendimientos constantes a escala. Y en la etapa 3, la función presenta rendimientos decrecientes a escala. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en este caso no se cumple esto de aquí? Porque si ustedes se están dando cuenta, ¿ok? El producto marginal empieza a ser negativo, empieza a disminuir, ¿ok? Hasta el punto de ser negativo. ¿Qué nos está reflejando esto de aquí? Nosotros vemos, ¿verdad? ¿Dónde está la igualdad entre el producto medio y el producto marginal? No hay. En ningún caso se está cumpliendo la igualdad. Entonces, durante toda la función de producción, durante todo este tiempo, ¿verdad? Durante toda la función, estamos viendo una función con la etapa 3. Entonces, ¿para qué me sirven estas etapas de aquí? A lo mejor se van a estar preguntando. Esto me va a permitir saber qué clase de rendimiento tiene la función. Porque si nosotros estamos viendo la función de producción, no me está dando una función muy parecida a las anteriores, que es las coctublas. No me da una función parecida a ese de ahí. ¿Ok? No me da este alfa, no me da este beta. ¿Ok? Es una función sumamente diferente. ¿Cómo estimo o cómo puedo dar a conocer, cómo puedo saber yo de que esta función tiene rendimientos crecientes, constantes o decrecientes a escala? ¿Ok? En este caso, la función de producción, como tiene la etapa 3 durante toda la función, entonces, indudablemente podemos decir de que esta función exhibe rendimientos decrecientes a escala durante toda la función. ¿Ok? Pueden existir casos en los que la función de por sí muestre las tres clases de etapas, es decir, muestra las tres clases de rendimientos. ¿Ok? En ese caso, ahí podría depender más de todo del caso en que calcular a través del teorema de homogeneidad que nosotros habíamos calculado anteriormente. De la misma forma, ¿ok? Nosotros podemos estimarlo. ¿Alguna pregunta? No. Si no existe ninguna pregunta, entonces esto es lo que correspondería a todo lo que se encuentra en la parte de rendimientos a escala. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, nosotros tendríamos la capacidad para poder calcular rendimientos a escala bajo diferentes clases de funciones. ¿Ok? De esa forma, nosotros podemos saber cómo va a tomar la curva de producción y obviamente, ¿verdad? La clase de rendimientos nos va a ayudar después para poder saber qué clase de empresa es la que nosotros nos estamos enfrentando. Si es una empresa de monopolio, si es un oligopolio, o si es una empresa dentro de un mercado plenamente competitivo. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos cómo se comportan las funciones de producción,
ya podríamos ir a la parte en la que consolidamos estos dos conocimientos que teníamos, que era la función de producción y la recta Socoste. Como ejemplo, en esta parte de aquí, ¿verdad? Disculpen un momento. ¡Cállate! ¡Laita! Ya, ahora sí. Como ya nosotros ya conocemos cómo se comportan las funciones de producción, ¿verdad? Y sabemos que estas rectas isocostes que nosotros habíamos visto en la ayudantía anterior, en realidad son como una forma de restricción presupuestaria, pero aplicado para las empresas, ¿ok? De aquí nosotros ya vamos a empezar a plantear problemas para poder llegar a maximizar la producción o minimizar los costos, ¿ok? Normalmente, en la unidad anterior, decíamos que este caso en que para las personas ocurrían dos situaciones, maximizar la utilidad o minimizar el gasto, ¿ok? Ambos casos nosotros lo habíamos puesto en las ayudantías. Entonces, esos dos casos van a estar presentes nuevamente en esta unidad de aquí, pero van a tomar otros nombres, ¿ok? En el caso de maximizar la utilidad, ahora se va a llamar maximización de la producción, porque ahora mi objetivo como empresa es tener la mayor cantidad de producción posible. O el siguiente, que en el caso de la teoría del consumidor era minimización del costo, nosotros ahora lo vamos a definir como minimización de bueno, minimización del gasto era en teoría del consumidor, ahora se va a llamar minimización de los costos. ¿Ok? En el caso de la maximización de la producción, las empresas toman esta postura de que, perfecto, quiero obtener la mayor producción posible con estos $500 que tengo, o con estos $1000 que tengo, o con estos $10,000 que tengo. Con el capital que yo tengo, capital financiero, ¿verdad? ¿Cuánto yo puedo obtener de producción con ese capital financiero? ¿Ok? Con ese nivel de ingreso, por así decirlo. Que en este caso va a ser el costo total que yo voy a destinar para producir esa producción de forma redundante. Por otro lado, cuando es minimización del costo, aquí nos vamos a topar con la idea de que las empresas tienen la postura en que no les importa cuánto van a gastar con tal de alcanzar un nivel de producción, que es el caso de que nosotros vemos aquí. ¿Okay? Si nosotros leemos el ejercicio me dice, se conoce que una empresa ha podido modelar econométricamente su función de producción de la siguiente manera. Función de producción, ¿verdad? Igual a K elevado a la 0.3, L a la 0.7, conociendo que K es igual a 120. Hay la función de costo que corresponde a la empresa, sabiendo que el salario por hora es de $2.10 y la depreciación por hora es de 1,50. Y sabiendo que la empresa quiere alcanzar un nivel de producción de 2.000 unidades. Como el objetivo de la empresa son hallar un nivel de gasto para esas 2.000 unidades, lo que va a hacer la empresa es buscar la manera posible para alcanzar ese nivel de producción. Un momento. ¿Sí? Tengo una duda del primer capítulo. Pero, o sea, más o menos va con esto. Hubo una parte en la que simplemente tú cogías alfa y beta, la dividías, creo que era para PY y PX, pero eso solo pasaba cuando alfa y beta sumaban 1. Y cuando no sumaban 1, ¿cómo era? O sea, no... Recuérdame ese conceptito, no esos malditos. En teoría del consumidor. Sí, sí. Por ejemplo, cuando alfa y beta sumaban 1, uno tranquilamente cogía ese alfa y lo dividía para
para PX, si es que más Ya. bien no me acuerdo. Pero Ok. cuando no sumaban 1, ahí cómo era que uno hacía. Ok. Entonces, solo para ponerte el caso del ejemplo. Quiero hallar la X marshalliana. ¿Ok? Entonces, si nosotros recordamos algunos ejercicios anteriormente, la potencia, normalmente nosotros asociábamos la potencia de X con el alfa, ¿verdad? Entonces, en esta clase de casos iba a ser la potencia de la potencia de la variable, que en este caso normalmente nosotros acostumbramos a ponerle alfa. Déjame poner una función de utilidad acá. Y nosotros definimos una función de utilidad, ¿verdad? Es igual a... Ok. X a la alfa, Y a la beta, por así decirlo. X más allá iba a ser el alfa, ¿verdad? La potencia de X multiplicado por el ingreso, dividido, ¿verdad? Si ustedes hacían el proceso, era alfa más beta multiplicado por el precio de X. Que sí ocurría. Normalmente en los ejercicios que nos topábamos, ocurría el caso de que alfa y beta, la suma de ambos me daba 1. Por eso es que en los ejercicios, esta parte de alfa más beta desaparecía y solo quedaba así. Porque ese resultado me daba 1. ¿Ok? Entonces iba a ser alfa más beta, ¿verdad? Pero así es el esquema. ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Y ahí simplemente ya era de reemplazar, esa es la que tenía en duda. Sí. Ahí solo es reemplazo. Ok. Entonces, continúo. En el caso de la minimización del costo, sí, por ahí andaba. En el caso de la minimización del costo, nosotros lo que hacíamos era, para alcanzar, la empresa va a hacer lo siguiente. Quiero alcanzar ese nivel de producción, minimízame los costos lo más que puedas. Es decir, haz que cueste lo menos posible esa producción de 2000 unidades. Entonces, para esta clase de casos, ¿verdad? Vamos a aplicar lo que anteriormente nosotros teníamos dentro de la parte de la función de la unidad anterior, que era curva de utilidad. En este caso era minimizar, ¿verdad? Porque vamos a minimizar la función de costos. Esta función de costos que depende de K y de L. Ya veo el chat. Ok. Entonces, para llegar a la minimización de costos de K y L, deben de tomar algo en consideración. La función de costos va a ser W por L más B por K. Si se recuerdan, la restricción presupuestaria en la unidad anterior era precio de X por X más precio de Y por Y. En este caso va a ocurrir exactamente lo mismo. Lo único que cambia son las variables de los factores productivos y las variables de sus precios. W va a corresponder al salario por hora que se define para cada trabajador multiplicado por el número de trabajadores. Por lo tanto, W por L corresponde a la cantidad expresada en valor monetario que yo voy a destinar para el gasto en salarios de los trabajadores. Más, ¿verdad? La depreciación por hora que corresponde al capital multiplicado por la cantidad de horas a las cuales yo gasto ese capital. Entonces aquí va a ser la depreciación o el gasto de ese capital durante todo el proceso de producción. ¿Ok? Pero esto, como nosotros hemos visto en la unidad anterior, siempre va a estar sujeto a algo. En este caso, ¿a qué va a estar sujeto? Va a estar sujeto a la función de producción. ¿Ok? Va a estar sujeto a una función de producción, que es la función que tenemos aquí, ¿verdad? Sabiendo que K, ¿verdad? Es igual a 120. Esta última parte de aquí, ¿verdad? ¿Qué me trata de decir? De que yo voy a llegar a minimizar los costos en el corto plazo.
¿Qué habíamos dicho cuando era diferencia entre corto y largo plazo? Que en el corto plazo, ¿verdad? K es constante. Eso quiere decir que si K es constante, dentro de los ejercicios, en la parte aplicativa, me van a dar el número que corresponde al capital, como en este ejercicio. K corresponde a 120. Entonces, durante el corto plazo, este va a ser la cantidad de capital que no se va a mover, ¿ok? Pero en el largo plazo, obviamente, va a ser una variable. Va a variar a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo llego a minimizar esto? Si nosotros recordamos, ¿verdad? Vamos directamente a la condición de optimización. Aquí ocurre el mismo caso que nosotros vimos anteriormente en teoría del consumidor. Va a ser la RMS, que corresponde a la función de utilidad, o en este caso a la función de producción, lo cual toma un nuevo nombre, como la RMST, que en realidad es como la RMS, es la tasa marginal de sustitución técnica. ¿Ok? Es la RMS, pero para las funciones de producción. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Al precio de L, W, dividido para el precio de K, del capital, B. Entonces, esta va a ser nuestra nueva condición de optimización. Es lo mismo que nosotros vimos anteriormente, ¿verdad? Con teoría del consumidor, pero con otras variables, con otras letras, por así decirlo. Entonces, aquí va a ser la derivada, ¿verdad? La derivada indirecta del capital con respecto a L, sobre la derivada con respecto a, entonces va a ser esto de aquí, con respecto a L, y eso dividido, ¿verdad? Para la derivada de Q con respecto a ¿qué? Con respecto a K. Y eso me tiene que dar igual a W sobre B. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso de ahí, muy bien, sabiendo eso de ahí, yo calculo aquí. Entonces, la derivada con respecto a L, ¿cuánto va a ser? No va a ser 0.7, ¿verdad? Multiplicado por K a la 0.3, que se mantiene constante, multiplicado por L a la 0.7 menos 1, ¿ok? Que es la forma de calcular la derivada. Sería L, ¿verdad? A la menos 0.3, que sería 0.7 menos 1, dividido para, y ocurre el mismo caso, pero para K. Que en este caso derivo con respecto a K, ¿verdad? Queda K a la 0.3 multiplicado por K a la 0.3 menos 1, K a la menos 0.7, ¿verdad? Por L, obviamente elevado a la 0.7. Ok. Todo esto tiene que ser igual a W sobre B. Entonces, si nosotros vemos, despejamos y hacemos todo el proceso que estamos viendo aquí, va a ser de que L baja y K sube. Va a ser 0.7 por K sobre 0.3 L. Y esto igual a W sobre B. ¿Okay? Entonces, solo para ponerlo como un ejemplo y poder terminar esta ayudantía de aquí, reemplazamos, ¿ok? Despejamos aquí. Vamos a reemplazar K. ¿Okay? Vamos a reemplazar K. En este caso, K va a ser igual a 0.3 por L multiplicado por W, ¿verdad? Dividido para 0.7B. ¿Ok? Entonces, dentro de esto de aquí, ¿qué es lo que hago? Reemplazo una función de restricción. Como reemplazo la restricción, ¿ok? Pero en este caso la función de restricción, ¿cuál es? Es mi función de producción, ¿verdad? Por lo tanto, yo coloco ese valor de ahí y lo reemplazo acá.
¿Ok? Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Producción igual a el K, ¿verdad? Que yo reemplazo todo esto de aquí acá adentro, donde estaba acá, entonces va a ser 0.3 por L multiplicado por W, todo esto dividido para 0.7 por B, y todo esto la 0.3 multiplicado por L a la 0.7. ¿Okay? Entonces, como nosotros vemos que L aquí está elevado a la 0.3 y L elevado a la 0.7, esto también va a ser igual a 0.3 por W dividido para 0.7 por B, ¿verdad? Todo esto es la 0.3 y esto multiplicado por L. Entonces, de aquí despejamos L y hallamos la demanda óptima. Entonces, ok. La demanda óptima, ¿verdad? Para el caso de este de aquí, ¿a qué va a ser igual? A Q, ¿verdad? Multiplicado por, y pásalo al otro lado a dividir todo eso que estaba multiplicando a L, va a ser 0.7 por B, dividido para 0.3 por W, ¿verdad? Elevado a la 0.3. Y esto va a ser igual a, bueno, y esto va a ser igual a L. ¿Ok? Entonces, obtenemos ese resultado de ahí. ¿Ok? Ahí. Y esa va a ser mi demanda óptima de factor productivo L. ¿Qué pasa con el caso de K? Calculo, ¿verdad? Hago el cálculo en este proceso de aquí. En realidad, no. ¿Qué es lo que qué es lo que yo hago? Sencillamente coloco este valor aquí. El capital lo coloco acá. ¿Ok? Entonces, sencillamente va a ser este factor productivo L, ¿verdad? Y en el caso de K, allá el K óptimo, el factor productivo óptimo de K, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? De que siempre va a ser 120. Siempre voy a usar el máximo de K que yo puedo usar durante ese periodo corto. Entonces, va a ser una constante K igual a 120 y L, ¿verdad? Igual a esta función de aquí. Reemplazamos los factores productivos, los precios de los factores productivos, y obtenemos una función que depende de Q. Eso es lo que vamos a hacer antes de terminar. Entonces, en este ejemplo, L, ¿verdad? L sub 1, vamos a ponerlo, va a ser igual a Q multiplicado por 0.7, ¿verdad? Multiplicado por B, que en este caso el precio de depreciación por hora es 1.5. Todo esto dividido para 0.3 multiplicado, ¿verdad? Por W, que en este caso es el salario, 2.10. Todo esto, ¿verdad? Lo elevo a ¿cuánto? A la 0.3. Este resultado de aquí, déjenme calcular, 1.5, ¿verdad? 0.3 por 2.10, que sería este de acá. Me sale que es Q, ¿verdad? Multiplicado por 1,667 a la 0.3. Entonces, eso me da igual a, termino muchachos, esto elevado a la 0.3, perfecto, 1.16. Entonces, eso quiere decir que L sub 1 me da igual a 1.16Q. Entonces, hallé, ¿verdad? Reemplacé los valores y hallé el L sub 1, que en este caso es Q. Ok. Aquí, si yo quiero hallar la demanda de factores productivos que dependa como resultado de colocar las 2.000 unidades de producción, entonces reemplazo Q. ¿Okay? Ahí hasta ahí algún problema, alguna duda. No.
¿Sí les quedó claro el proceso de... ¿Sí les quedó claro el proceso de minimización del costo?